Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, señor. Y Diego, me toca hacer siempre la aclaración porque pues el género masculino ahorita está pues como en la minoría, ¿no? Entonces no podría decirle a todos buenos días, señoritas, o buenos días a todas, porque de pronto Diego se me molesta. A no ser que le diga buenos días a todas las personas que están acá en el aula virtual, ¿no? Pues es la única manera. Bien, muchachos. Yo los cuento, discúlpenme, yo los cuento cuántos hay. 3, 6, 9. De 21 solamente hay 14. Bueno, Cristian se retiró. Él, al fin y al cabo, él no sé si decidió pasarse a la noche o cancelar la asignatura. Bueno, muchachos, quiero comentarles algo antes de comenzar nuestra clase de hoy. Hoy, en unos 8 minuticos, van a ingresar unas alumnas de último semestre en la Facultad de Psicología y les van a pedir a ustedes la colaboración de responder una encuesta que de un trabajo que están haciendo ellas, bueno, del proyecto de grado que están haciendo ellas con respecto a, bueno, el tema lo van a manejar ellas, entonces ya ahorita ingresarán. Les pido, por favor, la colaboración de ustedes para responder muy juiciosamente a esas preguntas. No es un cuestionario muy extenso, es simplemente de escoger. Ahí les adelanto un poquitico. Pues la idea era que hubiesen pues las 21 personas o las 20 personas, pero pues no están todos. Como les digo, hay 14 estudiantes. Entonces, ahorita ya van a ingresar ellas. En unos 5 minutos ingresan ellas para que ustedes, por favor, presten atención y respondamos a esa encuesta. No creo que nos demoremos máximo con la presentación de ellas, máximo 10, 15 minutos, pero exagerado. Entonces, eso ahorita nos van a colaborar en eso. María Camila. Sí, señor, profe. ¿Quieres comenzar? Sí, señor. Profe, no puedo compartir pantalla, entonces mi compañero Diego me va a hacer el favor. Claro, Diego es un caballero, Diego es así en todo lado. Ok. Bueno, entonces, buenos días. Buenos días. Primero que todo, pues cuando se habla de discalculia, se hace referencia a esas discapacidades de aprendizaje, específicamente cuando se afecta la capacidad de un niño para comprender, aprender o llevar a cabo como operaciones matemáticas o que impliquen una relación con los números. Es importante mencionar que en el área de las matemáticas, o bueno, todo lo que tenga que ver con los cálculos o solución de problemas, forman la segunda dificultad más común entre los niños con problemas de aprendizaje. Comúnmente, los estudiantes con trastorno de aprendizaje, específicamente en el área de matemáticas, tienen dificultades para asociar números de manera automática con la magnitud correcta. Digamos que cuando se empiezan a notar esos factores en el menor, es probable que antes de aprender a resolver cálculos matemáticos, los niños necesiten práctica adicional
para poder asociar los números de manera automática con las cantidades que pues representan. Había un autor que, bueno, hay un autor que se llama Terry Swanson, no sé si así esté bien pronunciado, profe, que planteaba algunos ítems que mejoran, pues, digamos, la conducta del niño. En cuanto a los estudiantes, se ha demostrado que es óptimo ofrecerles diferentes estructuras y herramientas para organizarse. Entonces, por ejemplo, este autor decía sobre la importancia de estructurar el ambiente y poner límites visuales de acuerdo a las áreas donde se esperan diferentes conductas. También hablaba sobre estructurar los horarios al colocar por medio de calendarios y diarios como límites sobre las actividades que se van a llevar a cabo. También sobre estructurar esas actividades, lo que se basa en codificar con colores los archivos, por ejemplo, de las diferentes materias que se vayan a ver. Por ejemplo, un color amarillo para matemáticas, para que pues sea más llamativa esa área. Perdón, profe. Sea más llamativa el área para el niño y pues lo vea del agrado de acuerdo al gusto de los colores del niño. Y estructurar reglas y rutinas. Otras estrategias que serían de gran utilidad serían, por ejemplo, permitir al niño estudiar matemáticas en el otro grado o que tome cursos adicionales, además de lo visto en clase, y poder ir reforzando esas falencias que presentan en cuanto al área matemática. En el documento que el profe nos facilitó, precisamente una profesora hablaba sobre 3 factores importantes para poder mejorar la discalculia o como los diferentes trastornos de aprendizaje. Y ella decía que la paciencia, el sentido común y la empatía ayudan de manera relevante y notoria pues a una buena enseñanza a los niños que presentan esas dificultades. Bueno, por último, en cuanto al tratamiento, por decirlo así, o más bien el manejo que se debe llevar a cabo durante el desarrollo del aprendizaje y el cálculo de los números, se puede hacer mediante estrategias de aprendizaje. Esto quiere decir como que se deben corregir los errores que los niños presentan en cuanto al vocabulario matemático para poder reforzar un vocabulario adecuado que permita construir conocimientos matemáticos. También es importante trabajar todo aquello que se ve afectado durante el día a día, ya que pues se ve afectada precisamente por este trastorno, por la discalculia, por este problema. Y pues en ese caso lo ideal sería que los niños empiecen como a memorizar los días de la semana, los meses del año, las tablas de multiplicar o pues la dirección de su casa, por ejemplo. Digamos que para que sea más efectiva la intervención, se debe guiar a los niños o a los estudiantes en el aprendizaje numérico durante la primaria. Y pues desde ahí empezar como a introducir, por decirlo así, a los niños pues para que realicen ejercicios para trabajar el sistema numérico, números de cifras grandes o pues diferentes estrategias de matemáticas o problemas matemáticos. Y pues normalmente esas estrategias o aspectos a trabajar se hacen por medio de distintas actividades lúdicas, con la intención pues de hacer más llamativo el tratamiento, como por ejemplo al lanzar dados al azar, con la finalidad pues que el niño identifique la cantidad de puntos que tiene y anotar el número en vocabulario matemático y pues ir reforzando ese aprendizaje. Ok. Pues ustedes bien lo saben de que, gracias María. Gracias, profe, muy amable por el espacio. Realmente esta es una de las circunstancias más relevantes en cuanto a como la baja motivación que tienen los muchachos cuando tienen problemas con los números. Creo que no es un secreto que las personas tengan esa dificultad, los niños tengan esa dificultad, inclusive personas ya a nivel de formación universitaria también los presentan. O sea, en la medida que tengan esas falencias,
desde una temprana edad, si no son resueltas, si no se les presta la atención, pues, se van a mantener. De hecho, se van a incrementar. La complejidad allí de lo que implica las matemáticas, ahí van a estar, ¿sí? Y lo que tú decías, de que es importante, como lo planteabas ahí en la diapositiva, tener como una muy buena actitud por parte del docente para generar pues como esa buena disposición en los muchachos, tener esa buena empatía. Muchas de los sistemas educativos que hoy se manejan, pues como que no ayudan claramente a la preparación para el aprendizaje de las matemáticas, de los números. Normalmente cuando los niños llegan al colegio temprano, llegan pues casi dormidos, porque pues se levantan supremamente temprano y llegan casi dormidos al colegio. Por lo general lo que primero colocan en el horario escolar pues es como un bloque de matemáticas, ¿no? O de aritmética. Y pues ellos están dormidos todavía, ¿no? Entonces como que hay que mirar un poco pues como esos horarios para que cuando los muchachos lleguen realmente estén despiertos. Hay muchos colegios que hoy día ya tienen como una mejor estrategia de que cuando los muchachos lleguen al colegio de pronto tengan un dinamismo más amplio, más actividad física, para que cuando de pronto ya puedan sentarse a trabajar con las matemáticas, ya estén mucho más despiertos. Y pues evidentemente hay que trabajarlo con muchísimas estrategias, con el manejo del constructivismo, para que de pronto ellos no lo vean como un ladrillo, no lo vean como algo negativo. Y la empatía pues, del profesor, ¿no? La actitud que manifiesta el profesor, la buena disposición, tener paciencia. Ustedes saben de que no todo el mundo aprende de la misma manera, entonces a un ritmo idéntico. Entonces la idea es que se tenga la paciencia, que se tengan las estrategias pedagógicas, que se sepa hacer entender con respecto a estas asignaturas. Y pues evidentemente también hay que trabajar pues siempre con otros profesionales para poder mirar de qué manera se le puede ayudar a estos pequeños. ¿Qué es lo que a veces hacen los padres de una manera extraescolar, ¿no? Pues contratar a un profesor de matemáticas o de inglés, de la asignatura que sea, y lo que hacen es pagarle al profesor para que les dé esas clases, para que lo refuerce, como si eso fuera la solución. Y realmente, pues esa no es en un 80%, en un 90% una alternativa favorable, porque pues hay que buscar cómo el estudiante, el niño que está con esas falencias en las matemáticas, en la aritmética, pues tenga pues descansos, espacios de recreación, para de pronto ahí sí tratar de establecer una actividad adicional, porque cuando se saturan, pues lo que se hace es que la persona le coja tedio a las matemáticas, a los números. Y lo que menos debe hacerse es de que se le coja pues como mala disposición a esas asignaturas. Y mirar desde fonoaudiología, desde neuropsicología también, pues esos componentes de entrada que deben tener todos los muchachos para poder generar el aprendizaje de las matemáticas. Esto es una problemática que se vive frecuentemente en los espacios académicos. Entonces, se necesitaría que las personas que están
que están allí al frente, los profesores, pues realmente sean pedagogos y que realmente sean especializados en el manejo de esta asignatura, pero que sean muy estratégicos, que lo manejen de una manera mucho más práctica que sentados ahí en el tablero, frente al pizarrón, frente a los estudiantes, porque en última lo que hace es generar ese malestar. Bien. Ok. Permítanme. Buenos días, Daniela. Hola, profe, buenos días. ¿Con quién estás? ¿De tus compañeras? Con las tres. Espérate un momento, ya Ana se está conectando. No sé porque no las veo. Y la idea es que estén las tres allí para Hola, que profe, hagan la buenos días. actividad. Ahí está también Laura. Hola, Laura, ¿cómo estás? Sí, ya te veo, Laura. Y Ana, Ana no se ha conectado, profe, pero ya no demora. bueno. Entonces, pues, bueno, como les decía, señores estudiantes, pues, ahorita tres señoritas de último semestre de la facultad nos van a solicitar una colaboración, entonces vamos a darles la palabra a ellas para que se presenten y nos cuenten qué es cuál es el objetivo de su visita en nuestra sesión de hoy. Daniela y Laura tienen la palabra. Daniela y Laura tienen la palabra. Listo, buenos días. Entonces, nosotras somos del grupo octavo semestre, somos del semillero con el profesor Javier, que estamos conformados con tres, que está Daniela Garcés, Ana María Quinche, quienes habla Laura Forero. ¿Qué objetivos queremos llegar con esta encuesta? ¿Quieres activar tu cámara, Laura, por favor? Ya, profe, es que se pone un poquitico el internet lento. Igual tú, Daniela, cuando ¿dónde andas, Daniela, que no te veo? Estoy, profe. Ah, ya, sí, ya te veo. Listo. Entonces, nosotros queremos hablar sobre el aprendizaje significativo. Es el aprendizaje relacional, está vinculado a conocimientos y experiencias previas que se supone una modificación o una forma de completar nuestras representaciones de la realidad, permitiendo así un aprendizaje profundo, el cual no se trata solo de datos memorizados, sino de un marco conceptual de cómo vernos e interpretamos la realidad que nos rodea. Y también queremos decir que es un aspecto fundamental de este tipo de aprendizaje, es la relación psíquica entre nuestro marco conceptual o patrones y la percepción de la vida, de la realidad material. Acá también observamos la realidad material y gracias a nuestros conocimientos y a los esquemas previos. Acá está también el marco conceptual, que construimos una representación de la misma, y al construir una representación de la realidad, esta última se incorpora a nuestro marco conceptual, lo cual lo modificamos o completamos nuestro conocimiento e imaginarios. Por lo tanto, las representaciones incorporadas influirán a la creación de nuevas representaciones, creando así un ciclo de representación y nuevas representaciones en el marco conceptual. Listo, chicos. Entonces, bueno, buenos días, profe, buenos días, compañeros. Buenos A continuación, yo les voy a enviar un link donde van a poder visualizar la encuesta. Lo primero que les va a salir es como su correo, es como un pequeño filtro. Ahí hagan como caso omiso porque es como para que no se filtre la información a otros computadores o a otros correos, pero ahí les dan el siguiente.
Referente a la encuesta, en este ejercicio se va a clasificar de diferentes conceptos u opiniones de los estudiantes. Esto con el fin de comprender que cada uno de los aspectos se defina y se identifique el aprendizaje significativo. Como tal, esto por consiguiente, esta prueba tiene como el objetivo examinar una herramienta metodológica para que así permita mejorar en los estudiantes de séptimo semestre de su carrera como psicología de la Universitaria de Colombia con base al análisis del comportamiento y el desempeño académico de cada uno de ustedes. ¿Listo? Igualmente, la pequeña definición que dio mi compañera y que acabo de dar está ahí situada en la encuesta por si a alguno no le quedó claro qué es el aprendizaje significativo, de qué va a tratar la encuesta. Ahí hay una pequeña definición para que pues la logren leer. Después se le dará el paso de sus datos personales. Por favor, traten de llenar cada uno de los espacios. Recuerden que la encuesta es obligatoria, entonces no les va a dejar seguir a las preguntas o no les va a dejar continuar la encuesta si no responden cada uno de los espacios. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda antes de comenzar con la encuesta? Entonces creo que no. Voy a enviar el link por medio de... Profe, en este grupo, ¿cuántos son? Pues son 21, pero no, bueno, se han retirado. Okay. Y creo que 2 señoritas están ocupadas en su sitio de práctica. Y bueno, hay otras personas que no han asistido en el día de hoy. Listo, entonces vamos a trabajar. Discúlpeme, Daniela, tú vas a comentar al final de lo de la otra prueba, de la que se va a aplicar después. O si quieres, damos de una vez la actualización de eso, profe. Sí, lo que quiero plantear es de que cuando se habla de los datos que ustedes van a colocar allí en esta prueba que van a responder ahorita muy amablemente, esos datos los utilizamos porque pues, va a haber una segunda parte de este proyecto de investigación y esa prueba que se va a aplicar es más presencial. Y como pues ya creería que la presencialidad va a volver a la universidad, porque eso fue lo que ayer en la reunión con los directivos de la misma nos dijeron de que pues vamos a estar con mayor presencialidad en la universidad. Entonces, en ese espacio, pues tenemos que encontrarnos ustedes y la señorita Laura, Daniela y Ana, que no ha ingresado. Entonces, para que nos colaboren o para que les colaboren, por favor, a las señoritas estudiantes de octavo semestre para responder a esas pruebas. Pero les avisarán ellas con tiempo para que podamos saber en qué momento se va a aplicar esa segunda parte de esta investigación. Por eso es que es importante tener su correo, su nombre, creo que también el celular, para poderse ellas comunicar con ustedes y contactarlos y decirles en qué momento vamos a hacer esa segunda parte. Listo, Daniela. Listo, profe. Entonces, muchísimas gracias. Un gusto. A continuación, entonces, enviaré el link ahí por medio del chat de Zoom para que ya empiecen con la encuesta. Inquietud, cualquier duda, ahí estamos disponibles. Tiempo para responder, Daniela. Yo creo que unos 15 minutos, no se demoran, 15 a 20 minutos, no se demoran. Pensaría que inclusive menos, ¿no? Sí. Entonces, por favor, muchachos, ábranla. Señoritas y Diego, ábranla, por favor. Rosalba, ¿me escucha? Sí, señor, buenos días, ya pude entrar, sí, señor. Ok, entonces hay unas estudiantes de octavo semestre que nos solicitaron
Que ustedes, por favor, respondieron una encuesta sobre un trabajo de investigación que están haciendo ellos, que están ya a punto de graduarse. Entonces, enviaron al chat de Zoom esta encuesta para que por favor la abras, la leas, la respondas y bueno, ¿listo? Listo, Puede- sí, señor. Ok, Gracias. listo, vale, chao. En las preguntas, qué pena, en las preguntas se pueden responder doble o solo tiene una respuesta cada pregunta. No, no, solo tiene una respuesta. La última pregunta, si te das cuenta, pues cuando llegues allá, es como abierta. Es así, pues, dependiendo cada uno de su experiencia.
pregunta, niñas. ¿Eso está por el chat de Zoom? Lady, Hola, Lady. Sí, señora. hola. Días. Sí, señor. ¿Y lo necesitan para allá? pero claro. Bueno, pues Lady, tú si lo puedes hacer igual y lo respondes y eso le llega al correo de Daniela, ¿no? Sí, le llega ya al correo de Daniela, pues porque ahí dice enviar cuando tú ya terminas de responder tu encuesta. Entonces, dale, por favor. Sí, pero entonces espérame un momento que me presten la tablet, porque es que ahorita no tengo Bueno. la tablet acá a mano. Entonces, ahorita que me la preste, miramos, ¿sí? Porque es que ahorita, como estoy con el celular y yo no sé muy bien, entonces ahorita que ella me preste la tablet, lo abro, porque en la tablet sí es muy, o sea, como le tengo un software a la tablet, pues ese sí me queda más fácil, porque es que acá con el celular sí no sé hacerlo. Listo, ok. Pero no Y lo creo dejes que de toca, Lady, no sí. lo dejes de hacer, no lo dejes de hacer, por favor. No, sí, yo le voy a colaborar, pero entonces espérate. Y una pregunta, para ingresar desde tablet toca, o sea, para poderlo ver es por el chat de Zoom, o será que ya me lo puede regalar por el WhatsApp más fácil? Profe, no sé si te quede más fácil copiarlo y tú se lo envías a ella. No sé si en un grupo o algo así. Bueno, sí, sí, listo. Déjalo, yo se lo comparto por el WhatsApp del grupo. O sea, es donde dice enviar automáticamente le llega a ella, sin importar si tengo o no el correo de la compañera. No solamente le llega a ella, porque eso es lo que hace el Google Form, le llega a ella de una vez. Ay, sí, discúlpenme, porque yo esas tecnologías tan avanzadas, sí. Daniela, hazme un Profe, favor. ya terminé las preguntas. Ok, gracias. Espera que terminen todos, por favor. Gracias, Valentina. Daniela, envíame, por favor, a mi WhatsApp este cuestionario ya definitivo, este que acabaste de enviar, por favor. Listo, Para yo, profe, ya te lo envío. para yo poderlo enviárselo a Lady. Profe, igual, yo ya lo envié al grupo, ya está en el grupo de nosotros. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, María Fernanda. Bueno, Ahí lo tienes entonces, Lady, para que lo pueda responder. igual también Lady ya te lo envío al tuyo, al personal, ¿vale? ¿No? Los que vayan terminando van levantando la mano, por favor. La tienen arriba, por favor. Van levantándola porque se deja exactamente.
Uno, Rosalba, ya terminaste. Muy bien. ¿Tú ya terminaste, Laura? ¿Bedoya? Sí, señor profe, lo que pasa es que no puedo levantar la mano, no me deja porque no sé. Lo que pasa es que cuando después de un tiempo ella solita se va. No, profe, es que no tengo la opción de levantar, nunca la he tenido, no sé si es que me toque actualizar, no sé. Pero pues no me pide actualización, pero no me deja levantarla. Antes sí, ahorita no. Pero sí, ya terminé. No cuentas con qué angustia. Bueno, se te escucha, ¿no? Como con algo de angustia. Rosalba ya terminó. Sí, señor. Mantén arriba tu mano, por favor. María Camila, ¿quieres comentar algo? Ah, No, profe, es que no sé, se me activó como otra manito, profe, qué sí, pena. que pensé que querías decir algo. No, profe, Ok. pues ya terminé, pero no sé esa manito de dónde me salió. Bueno, bueno, nos quedan Jennifer Gómez, ¿tú ya terminaste? Profe, ya casi acabo. Ok. Solange, Faisuli, Ya, profe, ya voy terminando. gracias. Y su merced, Faisuli. Con el otro grupo, Daniela, de comunicación social, ¿ya hicieron la aplicación? Profe, Ana está en ese proceso, está hablando con la profesora. Apenas nos dé ya, pues como la información nos avisa. ¿A qué te refieres con la información? ¿La hora, el día Sí, que de la nos diga clase? cuándo ya puede. Pero no pueden dejar pasar tampoco mucho tiempo ya, ¿no? Sí, Porque profe. ya tienen que ir levantando los resultados con base en estas encuestas y con la comunicación social. Y además hay que hacer como un punto de comparación allí, como las diferencias. Sí, profe. Yo le recomendé a Laura que nos dé esa información lo más rápido posible. Ana. Ah, no. Faisoli, ¿me escucha? María Fernanda, escríbele a Faisoli, por favor, porque no me responde. Listo, profe, ya le escribo. Pues es Gracias. que ha tenido problemas, el internet lo tiene muy intermitente. ¿Te conversaste con ella, Jessica? Señor, ¿Hablaste con ella? sí señor, ella me escribió esta mañana que el internet lo tenía muy intermitente, profe. Bueno, creo que ya terminaron todos, ¿no? Porque ya pues, Lady pues va a trabajar eso y en su momento lo envía. Pero creo que ya todos terminaron. Laura ya terminó, Elizabeth ya terminó, Rosalba igual, Laura Bedoya también, Jennifer Gómez también terminó, Elizabeth Pineda y pues no sé si Faisal. ¿Tienes el dato a ti, ahí, Daniela, de los que te respondieron?
Ahí te llega. Sí, profe, ahí van llegando. ¿Y cuántos tienes ahí? Ya te digo. Para confirmar la levantada de mano con los que te llegaron, Daniela. Daniela. Profe, en total tengo 14. Ok, creo que esos son. Faltaría el de Lady. ¿Listo? Sí, Ya, entonces son 16. Ley. ¿me estás contando a mí? Creo. Sí, profe. Para tener en cuenta que no son ni más ni menos. 16. Ok, listo. ¿Listo, señoritas? Listo, profe. Listo, chicos. Muchas gracias por la oportunidad y por colaborarnos con esto. Igualmente, como el profesor les comentaba, en otra oportunidad se comunicarán con ustedes, o nos comunicaremos con ustedes, o ya el profesor les dirá, para vernos presencialmente y nos colaboren también con la prueba, pero ya presencial. Esa ya es como más profesional, para poder también sacar ya los datos completos, tanto con esta encuesta, tanto con la prueba psicológica. ¿Listo? Gracias, profe. Con gusto, Daniela. Que estés Gracias, bien. gracias, Chao. chicos. Chao, Feliz chao. día, chicos. Chao. Chao, chao, Daniela. Que estés bien. Chao, Laura. Ya pueden bajar sus manos, muchachos. Bueno, ya pronto estarán ustedes en esa actividad. Ustedes son de sexto semestre, ¿cierto? De séptimo, profe. Séptimo semestre. Sí, señor, ya Muy vamos bien. terminando. No, excelente. Ya los otros semestres ya están enfrentándose a la vida profesional. Qué chévere, me alegra mucho. Bueno, pero es un momentito que se me activó algo que yo no quería y ahora no lo quiero cerrar. Bien. Quiero que miremos lo siguiente, muchachos. Permítanme. Miren este trabajo tan interesante que se puede hacer con los muchachos en un contexto escolar, ¿sí? Aquí estamos hablando de Forjando mi futuro, una cartilla de orientación vocacional. Entonces, aquí lo que se pretende con los estudiantes es como adentrarnos un poco en el autoconocimiento, las expectativas de vida, los proyectos de vida que tienen los estudiantes y de qué manera, pues, todas sus características de personalidad, todas sus características medioambientales, familiares, sociales, le pueden ayudar a alcanzar ese futuro o ese proyecto de vida o le pueden bloquear su proyecto de vida. Entonces, esta cartilla
me parece supremamente importante conocerla. Ahí ustedes la tienen en el material de la asignatura para que la impriman y para que la tengan, porque esto ayuda muchísimo para tener ese contacto que hay o que debe existir entre el psicólogo y no solamente el psicólogo educativo, sino el psicólogo en comunicación o en conexión con el colegio, ¿no? Con los docentes, inclusive con los psicoorientadores. Entonces, me parece muy interesante para que lo veamos. Entonces, permítame, vamos a compartir esto, vamos a hablar de este tema. Mire, aquí estamos hablando del conociéndome, una serie de características allí, intereses vocacionales, proyectando mi futuro, en donde puedo estudiar. Pues fíjense que se está tratando de abordar a la persona desde una temprana edad hasta seguramente cuando ya está terminando su etapa escolar, bueno, académica en cuanto a la secundaria, ¿no? Porque estamos hablando de dónde puedo yo estudiar, qué en últimas, qué es lo que yo quiero estudiar. Entonces, es como para que conozcan, o ellos mismos, los estudiantes, conozcan esa oportunidad de saber por qué camino van a tomar para que de pronto haya esa claridad en lo que es su proyecto de vida. ¿Sí? Diego, ¿me hace un favor? Diego. Diego, no sé si me escucha. Aló, profe, ¿ahora sí me escuchan? Sí, bueno, sí. Y ahora sí. ¿Quieres leer este pequeño relato de Alicia en el País de las Maravillas, por favor? Sí, señor. Cuando Alicia intentaba decidir qué ruta debería tomar en uno de sus viajes, se encontró con el gato Cheshire, perdón, no sé cómo se pronuncia, con el que mantuvo el siguiente diálogo. ¿Me dirías, por favor, qué ruta debo tomar? Eso depende mucho de a dónde quieres ir. Fragmento de Alicia del País de las Maravillas. Eso depende mucho de a dónde quieras llegar. La lectura es muy importante para poder entender lo que uno está leyendo. Y este fragmento de Alicia en el País de las Maravillas, pues nos dice mucho de esto que estamos empezando a hablar. Cuando nosotros hablamos de proyecto de vida, estamos hablando de la ruta que yo quiero construir para verme en un futuro, teniendo una serie de actividades o con una calidad de vida, supongo yo, adecuada. No creo que nadie quiera verse en una posición supremamente desventajosa, ¿no? Me parece que uno lo que puede hacer allí es apuntar hacia donde yo quiero ir. Un proyectil, cuando hablamos nosotros de una pistola, de un fusil, de un revólver, un fusil llega hacia donde nosotros apuntamos, ¿sí? El proyectil sale disparado y llega a la silueta a donde yo apunté o al sitio a donde yo apunté. Entonces, digamos que eso es algo similar a lo que es mi proyecto de vida. Mi proyecto de vida tiene que estar relacionado hacia dónde quiero yo apuntalar, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, ¿sí? Y todos estos factores que nosotros hemos visto anteriormente, todos los factores que hablamos de los aspectos psicológicos, los problemas de aprendizaje, los problemas de la familia, el matoneo, el sistema educativo, bueno, una gran cantidad de aspectos pueden ser o nos pueden llevar a que ese proyecto de vida que nosotros queremos apuntalar, pues no se consiga tan fácilmente. De hecho, creo que la mayoría de nosotros tenemos
a veces un camino tortuoso, un camino bien a veces complicado, y que pues en últimas, pues el hecho que aparezca ese camino tortuoso no quiere decir de que no podamos llegar a nuestra meta final. Seguramente nos demoramos, pero también lo podemos lograr. De hecho, cuando lo logramos, después de ese camino tortuoso, es mucho más significativo. Entonces, por eso, cuando Alicia le pregunta, ¿me dirías, por favor, qué ruta debo tomar? Y a lo que el gato le responde, eso depende mucho de a dónde quieres llegar. A dónde quieras llegar. Entonces, ahí nos está diciendo, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted hasta qué punto quiere llegar? Y aquí hablamos nosotros, entonces, de esos aspectos de el conocimiento, ¿sí? Del autoconocimiento. De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es el conocerse a sí mismo. Importantísimo eso lo planteó William Shakespeare, ¿sí? En un momento. Entonces, este autoconocimiento hay que plantearlo con respecto a mis capacidades, a mis potencialidades, a mis debilidades, a mis fortalezas, a mis miedos. Aquí, ¿cómo lo están planteando? Permítanme, aquí nos están diciendo en este cuadrito que está subrayado como en color crema, dice, es evidente, conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque pone en juego directamente nuestra racionalidad. A veces nosotros no somos lo suficientemente autocríticos como para reconocer cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestros errores, ¿no? Pero también nuestros miedos y pasiones. Porque no es solamente reconocer o descubrir lo que yo hago mal o en lo que yo me equivoco, porque pues estaríamos hablando de que entonces mi autoconocimiento está fragmentado. Mi autoconocimiento está limitado o está sesgado, cuando únicamente me estoy inclinando hacia un lado de la balanza. Para que no suceda eso, pues tenemos que reconocer los miedos y las pasiones. Porque aunque pues, existan miedos, pues también existen muchos aspectos favorables en nuestra vida que nos han marcado positivamente, que nos han fomentado momentos de alegría, de satisfacción, de felicidad, y eso no tenemos por qué olvidar. ¿Sí? Hay momentos que uno recuerda, hay momentos que son tan significativos en la vida de uno que realmente uno lo ve como un logro pues, enorme, ¿no? Entonces uno se va, se pone como a viajar en el tiempo hacia el pasado y trata de mirar qué cosas ha logrado, ¿no? Entonces yo podría decirles, por ejemplo, de mi vida universitaria, cuando yo pertenecía al grupo de teatro de la Universidad de la Conrad, que yo no tenía ni idea que de pronto tenía algo de esa fibra teatral, y pues resulta que sí. Y nos fue también, pues al grupo, a nuestro grupo de teatro, nos fue también porque hubo presentación allá, se dieron varias presentaciones, tanto en la universidad, lo que antes se llamaba, ahora creo que ya no lo hay, la Semana Cultural, en donde pues hicimos una obra de teatro espectacular, una comedia, y nos fue también que nos llevaron a presentarnos a la Universidad Javeriana, a los trabajadores del IFEX y a otros 2 sitios, que ahorita no recuerdo, ¿sí? Pero fue algo grandioso y para mí eso es algo muy apasionante, algo que realmente a mí me generó mucha satisfacción. Entonces, en ese autoconocimiento uno debe plantearse esos aspectos, no solamente de lo negativo, porque estaríamos siendo supremamente injustos con nosotros mismos, ¿no? Sino que tengamos esa opción de pensar qué cosas también he hecho en mi vida y que me han generado
muy buenos resultados. Y así como esa experiencia, hay muchas otras que son grandiosas y que no debemos dejar por allá en el olvido. Hay que reconocerlas, hay que traerlas a nuestra actualidad, a nuestro presente, para hablar de ese autoconocimiento. Por eso dice que si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a los demás y la realidad que lo rodea. Digamos que ese es el conocimiento. Y ese autoconocimiento, pues lógicamente está relacionado, como él lo plantea, de la inteligencia emocional como parte importante de conocerse de una manera justa, de una manera asertiva, de una manera adecuada, ¿sí? Aceptando mis fallas, mis falencias, con el propósito de corregirlas, no de autocastigarme, sino de corregirlas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Escuchar nuestras emociones. Dice allí, en negrita, dice, tus emociones pueden proporcionarte información valiosa sobre ti, sobre otras personas y sobre determinadas situaciones. Entonces, aquí nos dan un ejemplo. Haber descargado tu mal humor sobre un compañero puede indicarte que estás abrumado por un exceso de trabajo. Sentir ansiedad ante una próxima exposición puede ser una señal de que necesitas preparar mejor tus datos, ¿sí? Entonces, claro, cuando nosotros estamos de mal genio, cuando estamos afanados, cuando estamos preocupados, cuando estamos temerosos, de pronto alguien llega de una manera inocente y dice algo, de pronto hasta jocoso, o hace algún comentario y nosotros nos descargamos con esa persona. Digamos que por eso es importante autoconocerse, porque en la medida que yo tengo ese autoconocimiento, pues estoy generando entonces como en qué momento yo estoy triste, en qué momento yo estoy feliz, en qué momento yo estoy asustado, en qué momento yo estoy de mal genio. Nadie, mejor que nadie, nosotros, mejor que nadie, estamos claros con respecto a cómo son nuestras emociones. Yo soy el que reconozco cómo actúo cuando estoy de mal genio. ¿Qué siento en mi organismo? ¿Cuál es mi respuesta fisiológica? ¿Qué pasa en mi organismo cuando yo estoy de mal genio? Nosotros ya, como vivimos con nosotros mismos todo el tiempo, pues entonces sabemos qué pasa cuando estamos de mal genio, ¿sí? Entonces, esa situación nos determina que tenemos que generar como esa autoevaluación. Por eso tenemos que escuchar nuestras emociones. Si escuchas la información que te proporcionan tus emociones, puedes modificar tus conductas. Acuérdense, señoritas y Diego, acuérdense que nuestros pensamientos pueden ser supremamente irracionales, pueden ser muy subjetivos y eso nos lleva a tener una serie de conductas. Si yo me pongo en la tarea de pensar de una manera más racional, no tan emocional, si no me dejo llevar por las emociones, entonces pues esta emocionalidad no me va a tapar los ojos, no me va a quitar la visión, mi campo visual. Por el contrario, voy a poder analizar las cosas y voy a tener unos pensamientos más adaptativos y eso me lleva evidentemente a que mis conductas también sean funcionales. Por ejemplo, en el caso de un arranque de cólera, podemos ver la importancia de tomar medidas para reducir tus cargas, ¿sí? Coloquen esta situación en un contexto académico, en un contexto en donde los muchachos siempre reaccionan de una manera muy brusca. Esto es muy importante para que ellos lo conozcan, para que ellos se autoconozcan. Por eso hay esta cartilla que nos va a ayudar muchísimo a entender el comportamiento de ellos, ¿sí? Además, es una cartilla supremamente dinámica. La cartilla está en formato, ¿en qué? Esto está en PDF. Entonces, eso es lo que nosotros trataremos de hacer cuando tengamos esa opción de escuchar nuestras emociones. Y una vez nosotros escuchamos nuestras emociones y las comprendemos, las asimilamos,
pues entonces vamos a desarrollar nuestra autoconciencia. ¿Qué dice la autoconciencia? Ser consciente de tus sentimientos y comportamientos, así como de la percepción que los demás tienen hacia ti. Puede influir sobre tus acciones de forma que repercuten en beneficio propio. La autoconciencia es reconocer cuáles fueron mis falencias, cuáles fueron mis culpas, cuáles fueron mis aciertos, ser consciente de que me equivoqué, ser consciente que esto me pasó fue por culpa mía o fue por culpa de otra persona. No quiere decir el que yo sea autoconsciente, no quiere decir de que yo siempre tenga que asumir las culpas de los demás. De hecho, dentro de la inteligencia emocional está el reconocer cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes y cuáles son los derechos y deberes de las otras personas. Entonces, cuando yo soy consciente y tengo esa autoconciencia, yo digo, bueno, pero es que yo manejé las cosas de una manera correcta. Esto sucedió no por mí, sino por otro compañero, por otra persona. Y yo tengo todo el derecho de expresarlo. Yo tengo todo el derecho de comentar ese punto de vista, ¿sí? El problema es de que, pues, lógicamente, no todo el mundo tiene esa autoconciencia. No todo el mundo quiere aceptar sus culpas. Y hay algo que se utiliza mucho y es el mal hábito de mentir, ¿sí? La mentira se ha vuelto como una estrategia, como una conducta de escape para quitarme responsabilidades, ¿sí? Y nos volvemos a veces expertos en mentir. ¿Por qué? Porque yo quiero, perdóneme la expresión, salvar mi pellejo y evitar los problemas. No estoy siendo consciente en ese sentido, ¿no? Por el contrario, estoy valiéndome de esas, perdóneme la expresión, de esas artimañas con respecto a la mentira para salir avante, ¿sí? Para quitarme el peso de encima y echarle la culpa a los demás. Entonces, eso ya depende de las otras personas. Acá lo que planteamos nosotros es de que tenemos que desarrollar como esa autoconciencia que me permita a mí aceptar que me equivoqué, aceptar que logré el cambio, porque pues para eso es la conciencia. La conciencia no es únicamente para decir las cosas negativas que hemos vivido o que hemos tenido, ¿sí? Entonces, acá se plantea, Solange, ¿me escuchas? Sí, señor, profe. ¿Me quieres leer esta parte donde dice consejos para estar en armonía con tus sentimientos? Ese párrafo, por favor. Bueno, sí, señor, profe, perdón que no prenda la cámara, pero es que mi internet está terrible y me está sacando, profe. Dale, tranquila. Dice, si bien nuestros sentimientos nacen en nuestro interior, a menudo tienen manifestaciones exteriores. Puedes empezar a comprender lo que pasa en tu interior prestando atención a los signos visibles. Por ejemplo, si descubres que tu cara se empieza a encender en el curso de una conversación, podría indicar que estés avergonzado. Si te descubres apretando el brazo del sillón con fuerza mientras conversas con alguien, es probable que estés enfadado o enfadada. Asimismo, los datos sensoriales te proporcionan valiosa información que te ayuda a comprender por qué haces lo que haces. Te alertan sobre si te sientes cómodo, cómoda o no en una situación dada y te ayuda a entender tus reacciones. Bien, es claro con base en lo que yo les estaba planteando de cómo nosotros conocemos nuestro organismo. Nosotros sabemos cómo reaccionamos ante X o Y situación. Nadie mejor que nosotros para entender qué está pasando, si estoy triste, enojado, asustado o alegre, ¿sí? O como lo decía allí Solange, avergonzado, ¿sí? Pues porque eso hace parte de nuestras emociones, sentir un poco de pena, ¿no? A veces la gente no está preparada como para que le digan a uno palabras bonitas, agradables, y si uno no está preparado, pues como de pronto se puede sonrojar, ¿sí? Entonces, esa respuesta fisiológica, esa respuesta galvánica de la piel, pues entonces nos va a decir, bueno, uy, aquí está pasando algo, estoy como en el centro
estoy siendo el centro de la atención y me estoy avergonzando porque es que me da pena. Pero ¿por qué está pasando esto? O sea, no es quedarse únicamente en el análisis de lo fisiológico o en la respuesta fisiológica, sino, bueno, esto yo no lo debería ver malo. Esto lo debería ver como algo positivo, algo favorable para mí. Entonces, bienvenida a esas expresiones verbales que dicen las personas con respecto con uno mismo y aceptarlas, ¿sí? Pero así como pasa eso, también sucede lo contrario, cuando también nos llaman al orden y nos dicen cosas que de pronto no nos gusta, que de pronto nos molesta, porque afectan mi concepto, afectan mi imagen, y entonces yo también me puedo poner muy colorado, pero en este caso ya es otro tipo de respuesta emocional. Aquí ya es de ira, ¿sí? De molestia, porque me pusieron en evidencia delante de otras personas. Y esto me da pie para decir que cuando nosotros tenemos que hacer un reclamo, cuando tenemos que hacer una evaluación del desempeño, pues preferiblemente se hace de una manera individual. Entonces, es labor del psicólogo educativo, es labor del docente, que si tiene que llamarle la atención a algún estudiante, lo llame aparte y le diga, mire, nosotros o yo considero que fallaste en algo, ¿sí? Que el comportamiento que presentaste fue este, ¿sí? Y no es adecuado. Fíjense que estoy hablando de la conducta en particular y no de la persona. Es diferente decirle, es que usted es un mentiroso, ¿sí? Es que usted es indisciplinado, es que usted es agresivo, porque ahí estamos atacando a la persona. A decirle, o diferente sería si le decimos, no nos gusta que utilices un poco la mentira en algunos momentos para salvar tu responsabilidad, ¿sí? O me parece que la reacción que tuviste en tal momento con tal compañero no fue la más adecuada. Creo que te alteraste demasiado, ¿sí? Me parece a mí que. Entonces, ese reconocer en últimas lo que me está generando esa ira o esa vergüenza, pues me determina a mí qué es lo que está pasando. Y con base en eso yo puedo llegar a tener mejores soluciones, unas alternativas mucho más funcionales. Entonces, con base en eso, acá nosotros estamos como reconociendo, bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy viviendo una situación estresante? Entonces acá, cuando al niño le hacen matoneo, a la señorita le hacen matoneo, cuando lo hicieron quedar en ridículo en plena clase, o cuando un compañero le quitó el cuaderno, un libro, no sé, todo esto es contexto escolar, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de revivir una situación estresante. ¿Sí? Acá lo vamos a plantear. A continuación, está el resumen del ejercicio que te proponemos en esta cartilla. Primero, encuentra un buen momento y un lugar tranquilo para hacerlo. ¿Para qué? Para responder esto. ¿Sí? Luego, concéntrate en una situación estresante que hayas vivido. Evoca esa experiencia que te deprimió, te entristeció o te dolió mucho o inclusive te hizo enojar. Intenta reconstruir la escena con todos sus detalles, sus protagonistas, reconstruir la conversación, volver a experimentar las emociones que sentiste durante este encuentro. Pregúntate, como última parte, si tus emociones fueron congruentes con la situación. ¿Será que eso era, o sea, para lo que sucedió debí reaccionar de esa manera o no? Entonces, la idea es eso, que pongamos a pensar al muchacho con respecto a su conducta problema, con respecto a su dificultad, pues para que la analice. Estamos hablando de autoconocimiento. Entonces, le damos este espacio para que responda qué sucedió, qué sentiste, ¿sí? Por eso estamos hablando de los sentimientos, de las emociones, de la frustración. Entonces ya
la persona está entendiendo qué es lo que está pasando con su organismo. ¿Crees que reaccionaste de manera adecuada? Sí y no. ¿Y por qué? Ahora, saca tus propias conclusiones sobre tus emociones. ¿Qué queremos cambiar? ¿O tú qué quieres cambiar? ¿O cómo se puede lograr? Entonces, miremos qué tan creativo es este muchacho, esta señorita, esta niña, este niño para hacer esta tarea, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre a él que se pueda cambiar, ¿no? Y lógicamente nosotros como psicoorientadores, como psicólogos educativos o como psicólogos clínicos, vamos a sentarnos con él a hablar de esto. ¿Qué quieres cambiar? Ah, bueno, me parece muy buena idea, yo estoy de acuerdo contigo, lo podremos hacer de esta manera. Bueno, aquí la cuestión del tutear o del ustear, eso ya depende de cada quien, ¿no? Hay algunas personas que se les facilita hablar de tú o hablar de usted. La idea es de que se sienta uno lo más cómodo posible para poder expresarlo si lo hace de esa manera o de otra, ¿no? Y dependiendo de la confianza que se tenga con la otra persona. Hay personas que de pronto se sienten un poco como no en confianza. Entonces, dependiendo de la persona y del contexto, se puede hablar de usted o se puede hablar de tú, ¿sí? Esto es como para que la comunicación que exista en el momento no sea como tan acartonada y pues genere problemas, ¿sí? Pero el asunto es de que queremos saber de qué manera puede cambiar, qué sugiere él o ella, ¿sí? ¿Y cómo crees tú que lo debas hacer? ¿O cómo cree usted que lo deba hacer? ¿No? Entonces dice que al reconocer tus emociones, asimismo se podrá ver con claridad lo que te gusta y lo que no. De allí se reconoce la base fundamental de un enfoque vocacional a futuro. Entonces, nos hemos ido metiendo un poco en ese autoconocimiento y reconociendo mis sentimientos, mis emociones. Y acá estamos hablando en este cuadro de los hechos, de las situaciones emotivas, qué información puede darnos y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, es como ponerlo en la tarea de reconocer diariamente sus sentimientos, de vivenciarlos para mirar cuál es la intensidad y cuál es la frecuencia con la que está respondiendo de la mejor manera o de la peor manera, o por la mitad, ¿no? Lo que queremos nosotros en últimas es como incrementar las conductas más funcionales y lógicamente disminuir las más disfuncionales, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros como ese diario de sentimientos que es muy importante trabajar. De hecho, cuando nosotros trabajamos en esto, le enseñamos a la persona a tener autocontrol, a controlar los impulsos. Entonces, eso ayuda a que la persona como que se dé el tiempo para reconocer sus sentimientos, para que tenga ese autodiálogo y eso lo va a tranquilizar. Luego pasamos a otro aspecto que dice, ¿quién soy yo? Mira lo interesante que es esto. María Fernanda. Señor profe. ¿Me colaboras con la lectura de quién soy yo, si eres tan amable? Pero me haces un favor y me regalas un poquito de eso, profe, es que yo casi no veo y no tengo mis gafas. Okay. Espérate un momento, yo te puedo pedir esa cartilla, ¿cuántas hojas tiene? Tiene 42 hojas. 42. ¿Me la puedes, porfa, enviar? Y yo intento a ver si la puedo ir escuchando con mi lector del celular, o si no, pues después, para no estar como tan perdida. Me gustaría que lo hicieras después porque si me pongo en esas, no la cubrimos totalmente. Pero ahí la encuentras en la plataforma. 42 hojas. ¿En qué formato está? PDF, ya te había comentado. Ah, perdón, no había comprendido bien. Ok, bueno, dale María Fernanda, ahí lo puedes ver. Sí, profe, me tengo que pegarme. Sí, me regalaste otro poquito de eso, te agradecería. Bueno, uy, caramba. Bueno, también tampoco es que yo tenga una agudeza visual, yo
Yo creo que Sí. después de mis gafas tendría que llevarme como un lazarillo, un perrito. Bueno, dale. Dice, Ahí está bien, imagina, ahí está bien. sí, Ok. imagina que recibes una carta de un o una joven de un país lejano que te ofrece su amistad. En su carta te pregunta quién eres tú, cómo eres tú, y debes responderle de una manera sincera y precisa, describiendo tus valores personales. Por eso te ayudaremos con estas preguntas para que al analizarlos puedas dar respuesta a tu nuevo amigo. Ok, y ahí entonces tenemos las opciones, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo vivo? A veces estas preguntas se ven tan simples, se parecieran tan simples, tan sencillas, pero cuando uno empieza a responderlas, uno empieza como que a patinar, ¿sí? Porque nos están hablando o nos están pidiendo que hablemos de nosotros. Y fíjense que lo curioso es de que para uno es más fácil hablar de las demás personas que de uno mismo. Para uno puede ser más fácil criticar, sancionar o elogiar a otras personas. Y cuando se trata de uno mismo, queda difícil. Es elogiar. Elogiar es felicitarse. Elogiar es Oh, hablar sí, bien de uno mismo, reconocer todas sus virtudes, elogiarse. reconozco mis virtudes, Pero pero me cuesta reconocer el de los demás y me miro no, cómo no, puedo no, criticar al otro. lo contrario. Como que reconozco las virtudes y defectos de las demás personas, pero me cuesta a mí reconocer las mías e inclusive mis defectos. Por eso cuando habla de quién soy yo, a veces es un poco difícil tener como esa actividad, ¿sí? Pero pues la tarea es muy enriquecedora porque es sentarse un poquitico, un tiempo con uno mismo y ponerse a decir, bueno, ¿cómo soy? ¿Sí? Entonces, yo voy expresando ahí lo que considero quién soy o cómo soy, o dónde estoy o cómo vivo. ¿Sí? ¿Con quién vivo? Bueno, eso sí ya es más sencillo. Me dedico por vivir en la superficie o en la profundidad. Son preguntas más de fondo. ¿Cuáles son los valores que sobresalen en mi actuar? Y bueno, lo que se espera es de que haya siempre una honestidad al responder. ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué tan lejos quiero llegar? ¿Cuáles serán los objetivos básicos que trataré de encarnar en mi vida? ¿Sí? Como de interiorizar, como que los tenga yo mucho más identificados, esos objetivos básicos. Entonces, aquí estamos hablando de quién soy. Y recuerden lo que nos decía Bertica, tratemos de ser lo más honestos posibles, los más sinceros posibles con nosotros mismos. ¿Sí? A veces, y eso es de todo ser humano, pensaría yo, que uno siempre muestra su mejor ángulo, su mejor lado, la parte más agradable. Claro, pues porque uno en cierta manera se quiere mostrar de esa forma, ¿no? Si yo voy a conquistar a alguien, pues trato de comportarme pues como un caballero, una persona muy cordial, una persona con ese tipo de características. Pero no quiere decir de que para lograr eso, entonces yo esté engañando a la gente y me esté comportando de esa manera, pero en últimas, cuando ya logro mi objetivo, es simplemente empezar a maltratar a todo el mundo. No, esto es de que si yo actúo, si yo estoy diciendo quién soy yo, pues es ser, ese soy yo hoy, mañana, más tarde, en unos 8 días, en un mes, pero que seamos la misma persona en diferente momento, en diferente contexto, con diferentes personas. ¿Sí? Luego viene mi autorradiografía. Esto, fíjense que, como les digo, es un trabajo que se utiliza bastante con los pequeños en el ámbito escolar. Entonces, aquí estamos hablando de la autorradiografía. Te invitamos a contestar las siguientes preguntas que servirán de base para tu autoconocimiento. Tu nombre y su significado es:
Bueno, interesante. ¿Cómo fue tu entrada al jardín? Acá estamos evocando un poco el pasado. Descripción de cada uno de tus padres, resaltando las relaciones que tienes con ellos, con cada uno de ellos. Aquí estamos ya conociendo un poco esos datos familiares, ese ambiente familiar. Describe acontecimientos sobresalientes de su primaria, de la primaria de la persona que estamos evaluando. Cómo se conocieron tus padres, cómo fue tu primer encuentro espiritual con Dios. Fíjense que esta pregunta, pues si la toman de una manera, digamos, profunda o le dedican su tiempo, quiere decir que le dan una importancia. Si ni siquiera la responden o simplemente dicen no sé, pues también nos están diciendo que no tienen una cercanía con un ser supremo, ¿sí? ¿Cómo fueron los 9 meses de tu embarazo? Lógicamente, cuando estaba en útero. ¿Cuáles fueron las materias que más te gustaban en el colegio? ¿Cómo fue el momento del parto y las circunstancias de tu nacimiento? Fíjate que esto es, o fíjense que esto es como conversar con la mamá, ¿sí? O si la mamá no está, conversar con una persona cercana, ¿no? Que de pronto nos pueda hablar de estos temas, ¿no? Pero es como integrarse un poco en esta tarea, como esta manera de investigar un poco la radiografía de uno. ¿Cuáles materias les desagradaban? De lo que te han contado tus padres, ¿cómo fue tu primer año de vida? Pues como que fomentamos la comunicación entre ellos y los hijos. ¿Cuáles fueron tus mejores amigas, amigos de tu primaria? ¿Cómo fueron tu segundo y tercer año de vida? ¿Cómo fue tu ingreso al bachillerato? ¿Cómo fue tu primer cumpleaños? De las materias del bachillerato, ¿cuáles te gustaban más y cuáles no te gustaban? Fíjense que esto es muy útil para la primaria y pues lógicamente para la secundaria. Si estamos hablando de un proyecto de vida, de un análisis vocacional, pues tenemos que indagar un poco desde sus primeros años de vida hasta la edad que tenga hoy día, ¿sí? Pasando por la adolescencia, porque estamos hablando del bachillerato. Luego, describe cada uno de los grados, anotando los más sobresalientes. Te tratas con respeto o juego a devaluarme. Autoconcepto se evalúa allí. Reservas tiempo para hacer cosas que te gustan. Si pudieras cumplir un deseo, ¿cuál sería? ¿Qué desearías? ¿Cómo ha sido el trato con tu cuerpo, tu cuidado, tu higiene? Me siento feliz cuando... Recuerden que eso es como una autorradiografía, ¿no? ¿Cuáles son las características de tus amigos? Me siento muy triste cuando... pero esto se trabaja no para dejarlo guardado en una carpeta, lógicamente. Esto se trabaja para estudiarlo al detalle, porque aquí nos están dando información vital de lo que la persona ha vivido, de lo que la persona está viviendo y de lo que la persona podría llegar a vivir o no podría llegar a vivir porque tiene mucho miedo. ¿Ven? ¿Cuáles son las motivaciones para elegir tus amigos? Me siento muy importante cuando hay congruencia entre lo que eres y lo que haces, que esto a veces raya muchísimo con algunas personas porque dicen comportarse de alguna manera o dicen ser unas personas supremamente correctas cuando por debajo de cuerda están haciendo cosas indebidas, ¿sí? Estamos hablando de autoconocimiento. Y a veces nosotros no queremos contar las cosas porque no quiero que me señalen, no quiero que me observen ni que me rotulen. Entonces, esto es, hagan de cuenta que esto es como una consulta individual, porque esto es totalmente confidencial, esto es totalmente particular y privado, ¿sí? Esto no es para que esté en las manos de todos los profesores,
o que caiga en las manos de los compañeros del salón o del colegio. No, esto es para que realmente lo guardemos bajo llave, porque acá nos están contando muchas cosas de los pequeños o de los adolescentes. Con estas respuestas podré más adelante establecer mi proyecto de vida, que hace referencia a la proyección futura de cada persona, partiendo de la realidad en la que vive. Un proyecto es un plan a futuro que nos permite reflejar lo que queremos hacer más adelante de nuestra vida. Bueno, y aquí hay otras cosas del inventario de mi vida. Te invitamos a contestar las siguientes preguntas que servirán de base para tu autoconocimiento. Miremos algunas así al azar. Dada mi situación actual y mis aspiraciones, ¿qué necesito aprender a hacer? ¿Qué debo dejar de hacer ya? Estamos hablando de proyecto de vida. O sea, las cosas, y esto es clarísimo para un tratamiento terapéutico. Si las cosas que nosotros hacemos nos afectan para mi vida y yo quiero cambiar, pues tenemos que quitar esos malos hábitos, esas malas acciones, esas malas conductas. ¿Queremos cambio? Ah, bueno, usted quiere mejorar su salud, empiece por dejar de fumar. Empiece por dejar de estar tomando a cada rato licor, ¿sí? Empiece por tener una dieta más saludable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si yo no cuido mi vida, no cuido mi salud, pues seguramente no voy a poder hacer las cosas que yo quiero más adelante. Entonces debe haber coherencia y debe guardarse una relación entre, como dice acá, dada mi situación actual y mis aspiraciones, ¿qué necesito aprender a hacer? ¿O qué debo dejar de hacer ya? Para que las cosas cambien. Porque si tenemos como esa claridad y sabemos de que nos estamos haciendo daño, sabemos de que mi conducta que estoy presentando hoy día me está perjudicando, sabiendo que mi forma de pensar con respecto a mí mismo o con respecto a los demás me hace aislarme, pues igual no voy a mejorar, ¿sí? La idea es que se trabaje muy juiciosamente con la gente en ese sentido. Y aquí nos metemos en algo pues de que pues no debemos dejar de lado, y ya lo saben ustedes, que en el contexto académico tenemos que siempre involucrar a la familia. Dice que la familia es la que aporta mayor influencia en la toma de decisiones profesionales, porque es en este núcleo en el que te has formado y del cual has adquirido una serie de valores que te hacen percibir las cosas de manera muy particular. Volvemos a decir que la familia influye de una manera positiva o negativa dependiendo de cómo me trate, dependiendo de cómo me fortalezca mi autoconcepto, ¿sí? Cómo me ayude a crear un concepto mucho más favorable, ¿no? O por el contrario, me cuestiona, me critica, me limita, me coarta. Entonces mi familia pues como que no me ayuda. Y aquí le pedimos al estudiante que nos pegue una fotografía de la familia, ¿sí? Y acá vamos a hacer una evaluación de la familia, ¿no? Pregunta. ¿Dedicas tiempo para compartir con tu familia? Sí, no, ¿y por qué? ¿Mantienes relaciones de unión y apoyo en tu familia? Sí o no. Acá estamos mirando qué tan cercanos somos o qué tan distantes somos, qué tanta comunicación hay, qué tanta confianza hay. Y esto pues nos ayuda muchísimo a entender que debemos trabajar. Y acá nos metemos también con la vida social, ¿no? Un momentico. Paula. Sí, profe. ¿Quieres leerme, por favor, esta parte donde dice mis amigos, si eres tan amable? La amistad es uno de los valores más importantes de nuestra vida. Los amigos son tesoros que debes preservar. Ellos te enseñan el respeto, la solidaridad, honestidad y lealtad. Un buen amigo siempre te va a corregir cuando estés equivocado y es por eso que debemos escoger bien nuestras amistades. Escribe en los círculos. Bueno. Ok, gracias. Gracias, te agradezco.
Miren lo que nosotros estamos diciendo de antemano, le estamos diciendo a nuestros amigos. Nosotros tenemos un concepto muy especial de nuestros amigos. Ellos son respetuosos, ellos son solidarios, ellos son honestos, ellos son leales. Y entonces ahí colocamos en las personas que yo conozco signos de interrogación o signos de admiración, ¿sí? Porque estamos conociendo o creemos conocer a nuestros amigos. Si muchas veces, si ni siquiera nosotros mismos nos conocemos, mucho menos vamos a conocer a nuestra gente, ¿no? Pero esto es lo que esperamos, que tengamos gente leal, que tengamos gente honesta, que no me lleve por caminos equivocados, que no me enseñe a ser desleal, que no me enseñe a ser chanchullos, perdónenme la expresión, que seamos solidarios, ¿no? Y que pues lógicamente tengamos respeto. Entonces, aquí también nosotros evaluamos la relación que tenemos con nuestros amigos. Actúa siempre con respeto en las relaciones con tus amigos. Acá estamos diciendo, oiga, eso que usted dice que es buen amigo, ¿qué tan cierto es? ¿Tienen tus amigos un buen concepto de ti? Sí, no y por qué. Escribe en los círculos los nombres de tus mejores amigos y cuál es el valor y cualidades que los identifican. Entonces acá, el nombre de un amigo, valores y cualidades. El nombre de otro amigo, valores y cualidades, ¿sí? Y aquí se trata de diligenciar todo eso. Mi plan de mejora, ¿sí? ¿Recuerdan cuando comenzamos a hablar de esta cartilla? Hablábamos de cuál es, cómo es, en qué me comprometo yo a cambiar, qué es lo que yo quisiera empezar a modificar. Entonces yo tengo que plantearles, bueno, ya estamos sabiendo, ya tenemos claro, mucho más claro, quién soy, y cuáles son mis emociones, mis sentimientos, cuál es mi autocrítica constructiva, qué es lo que yo tengo como mi familia, como mis amigos. Ahora miremos qué es lo que nosotros debemos mejorar. Una vez analizado todo eso, es necesario realizar un plan de mejora. Recuerda que en tus manos está realizar los cambios necesarios para que puedas alcanzar el éxito. No caminas solo en este viaje, cuentas con tu familia, tus amigos, tus docentes y directivos docentes. Y coloquémoslo también tu psicólogo, ¿sí? Entonces, ahí está como de la mano eso. Es hora de definir tus compromisos. Leamos al azar. Actúa siempre con respeto en las relaciones con tus amigos. Entonces, ¿cuándo lo haré? Vamos a poner esa tarea. Estos son como, me acuerdo mucho en mis sesiones que uno pone a trabajar en eso. Bueno, tenga, llévese esta hoja y cuando usted regrese a la consulta conmigo, traiga la diligencia, ¿sí? Entonces, quiero que usted me diga cuándo lo hizo, cuándo lo haré, pues entonces lo voy a hacer ya inmediatamente. ¿Le dimos cumplimiento a eso, sí o no? ¿Tienen tus amigos un buen concepto de ti? Entonces, yo tengo que ser muy honesto con respecto a esto. Cumplimiento, sí o no, y observación. Y aquí vamos a elaborar un collage con las personas que sean significativas para tu vida. Interesante, supremamente interesante. Y aquí hablamos de los intereses vocacionales. Bueno, pero acá, permítanme un momentico, por favor. Catherine Gómez. Hola, Catherine. Hola, profe. Bueno, Catherine, esta parte quiero que la trabajes tú, por favor. Quiero que, me gusta pedirte tu colaboración porque pues me gusta la manera como tú lo asumes. Entonces, quiero que por favor esta parte de pruebas tipológicas de las ocupaciones de Holland, quiero que entonces tú la leas esta parte y no las vas a mostrar. Cómo es que se califica, cómo se interpreta,
cómo se aplica, cómo se califica y cómo se interpreta. ¿Sí? Aquí está esta escala que se llama prueba tipológica de las ocupaciones de Holland. ¿Listo? Esto lo hacemos para el lunes, por favor, si eres tan amable. Profe. ¿Listo? Cuento contigo, con tu ayuda. Bueno, por favor. Señorita. Sí, profe. Claro que sí. Eso, esa es la actitud. Bueno, entonces eso lo vamos a ver el lunes, esta parte de la prueba tipológica de las ocupaciones de Holland. Acuérdense que entramos aquí a descubrir mis intereses vocacionales. O sea, ¿para qué seré bueno? Hacia la parte de los números, hacia la parte de la salud, hacia la parte social, hacia la parte administrativa, ejecutiva. Bueno, ¿cuál será? ¿Cuál será mi fortaleza? ¿Sí? Entonces, aquí está. Y si ustedes, cuando una vez la conozcan, se la quieren aplicar, háganlo. Háganlo para que ustedes tengan un autoconocimiento de eso. Bueno, aquí está esa parte. Todo esto, ¿no? Esta parte también del tercer paso, Caterina, también, ¿no? El cuarto paso, el quinto paso. Ok, hasta ahí. ¿Sí? Vale, profe. Solange. Sí, señor, profe. Hola, señorita Solange. Hola, profe. Mira, esta me gustaría mucho que tú me colaboraras. Igual me gusta mucho la manera como también lo asumes. Entonces, este test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales, me gustaría que también para el lunes su merced nos haga el favor de explicárnoslo. ¿Sí? Bueno, profe. Digamos que Sí, las señor. dos, tanto la que va a asumir Caterine como su merced, van de la mano. Por eso comenzamos primero con Caterine y luego sigue su merced, ¿no? Entonces, Vale. aquí hablamos nosotros de que comiences a responder el test. Aquí está todo esto. ¿Sí? De pronto se me ocurre a mí, a manera de sugerencia, que de pronto ustedes dos se la apliquen y ustedes mismos la autocalifiquen, ¿no? O de pronto Vale. la califiquen a otra persona y bueno, y la interpreten. Y aquí está, ¿quieres saber los resultados de tu test? Aquí está entonces, cada paso, lo que tienes que leer. Averigua los resultados de tu test para la identificación de intereses vocacionales y profesionales. Aquí está todo eso. ¿Listo? Bueno, sí, señor, profe. Esas dos. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo les parece esta cartilla? Díganme, por favor. Profe, interesante. Ay, perdón. Interesante en el sentido de que a veces, digamos, cuando uno hace un proceso de orientación, como que no tiene en cuenta todos estos pasos antecedentes a, ¿no? O sea, como que uno no hace un proceso de autoconocimiento, de todo esto de la inteligencia emocional, de cómo manejar ciertas situaciones, de, digamos, la influencia que ejerce también el contexto social, la familia. Entonces, como que ver cada ítem y cada criterio a tener en cuenta pues es importante porque pues nunca lo habíamos visto de esa manera y pues yo tampoco tenía conocimiento de que había una cartilla que permitía como hacer ese seguimiento así como tan estructurado y más con todo esto de las pruebas y eso. Eso Me es parece espectacular. interesante. Eso es espectacular. Deberían tenerlo ustedes. Las invito a que la descarguen y la tengan ustedes allí en su material profesional porque les ayuda bastante. Una de las preguntas que me hacen es a partir de qué edad se puede aplicar esta cartilla. Y la verdad, esto se puede aplicar desde un segundo o tercer grado de primaria.
se esperaría que el niño de pronto tenga un poco más de experiencia, de criterio, un poco más, más sentadito para poderlo empezar a trabajar. Yo pensaría que un niño, que les digo yo, de 6 años, podría empezar a responder esta cartilla, ¿sí? Y pues lógicamente los adolescentes, ¿no? Los adolescentes también estamos mirando, pues si estamos hablando del nivel vocacional, entonces, o de la orientación vocacional, pues entonces eso nos va a ayudar enormemente. ¿Cuál es el concepto, Diego, que tienes de esta cartilla? Dieguito. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Sí, muy interesante porque no sabía tampoco que había, o sea, no lo tenía como muy presente, que había como una cartilla donde fuera este tema tan estructurado y tan bien presentado. Sí, es muy bueno, muy chévere. Gracias, Diego. Angie, Tatiana, ¿cuál es tu concepto, Angie? Profe, pues al igual que mi compañero dijo, me parece muy interesante porque al igual que no tenía como conocimiento de este tipo de cartillas, ¿no? Y me parece también bastante interesante que se pueda manejar en los colegios, más en el tipo de toda la parte de proyecto de vida y eso. ¿Por qué te gustó, Angie? ¿Por qué te gustó? Profe, porque yo creo que si en mi colegio se hubiera implementado eso, digamos que hubiera tenido más autoconocimiento en mí misma. O sea, hubiera tenido bastante autoconocimiento también. Ok, ok. Pero bueno, el hecho de que uno ya tenga cierta edad no quiere decir de que no se pueda autoconocer. Pues si yo estoy inconforme con algunas cosas de mi vida, este autoconocimiento tengo que hacerlo cuando deba hacerlo. Tengo que hacerlo a cualquier momento, ¿no? Tengo que hacerlo precisamente para generar proyectos de vida. Así yo tenga ya 50 años. O sea, la vida se acaba hasta cuando uno fallece. Entonces uno puede tener un proyecto de vida, así le queden 5 años de existencia, no sabemos, ¿no? De hecho, cuando las personas están en una enfermedad terminal, pues uno les coloca pues cierto tipo de actividades en donde las pueda realizar. Eso es un proyecto de vida, pues a corto plazo o a mediano plazo, pero que lo realicen. En la medida que lo puedan hacer, que se pongan en la tarea de hacerlo, para que encuentren el sentido a la vida, para que le encuentren funcionalidad a su existencia. Pero se puede hacer en cualquier momento, no se puede dejar fuera del alcance de uno el tratar de autoconocerse. ¿Cuál es tu opinión, Paula Santisteban, por favor? Profe, que es una herramienta muy útil, ¿no? Yo Pero he visto algunas, pero digamos es muy útil porque aparte de que tiene como una facilidad de que la entienda la persona que la va a poner, también el niño, ¿no? Por si la coge, la manera en que está estructurada, los textos, los cuentos, los colores, todo eso ayuda a que el niño se relacione más fácil y no lo sienta como algo así como súper rígido, un examen, sino como algo más didáctico, algo mucho más bonito. correcto. Entonces es súper útil y súper bonita. Claro, más dinámico, más lúdico, Exacto, sí, señor. más agradable. El ponerlo a colocar la foto, a ponerlo a hablar de los amigos, de las cualidades de los amigos, de que mire cómo es él con sus emociones. Esto es una estructura bastante completa porque no estamos dejando de lado absolutamente nada. Se está ahondando en una serie de evaluaciones muy completas. Y como les decía, se espera que la persona que, digamos, le dé manejo a esta cartilla, pues no es para que la resuelvan y la guarden y ya no pase nada. No, si encontramos aspectos importantes que son negativos para la vida de algún estudiante, pues que este personaje que la está manejando pues ponga en práctica toda su experticia, todo su conocimiento profesional y lo ponga para beneficio del estudiante, ¿sí?
porque nada sacamos con tener esta herramienta tan buena si no le damos un buen uso. Bueno, muchachos, hemos terminado por hoy. Entonces vamos a comenzar el lunes. Bueno, yo les subo la carpeta a ustedes ahorita para que suban lo que tienen que hacer para el domingo, ¿sí? Con respecto a esas tareas de la, se me olvidó el nombre ahorita, ¿me recuerdan? Las infografías, profe. Sí, eso, gracias, eso. Entonces, eso es para que lo suban el domingo. Pero entonces yo ahorita les habilito la carpeta. Hablaremos también el lunes de la parte legal. Aquí tenemos que ceñirnos a las políticas de la Constitución Nacional de Colombia con respecto a la ley de educación, ¿no? Que esos son ya, digamos, aspectos mucho más específicos. Y luego de que ustedes nos expliquen las dos pruebas que les pido el favor a Caterín Gómez y a Solange Sánchez, muy amablemente ellos nos van a colaborar. Entonces, estaremos hablando de esa parte legal, porque pues todo eso tiene un cimiento. Ustedes saben de que ustedes como psicólogos, como profesionales de la salud, en el ámbito inclusive de lo académico, de lo escolar, la responsabilidad en cuanto a que no denuncien, bueno, no denuncien, sino no informen del abuso sexual, del acoso escolar, del acoso familiar, del maltrato familiar, que no ustedes no informen a la entidad competente, el lío que se meten ustedes tan grave, o que nos metemos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, esta psicóloga en donde estuvo en el ojo del huracán porque ella dio un concepto negativo con respecto a este muchacho que se suicidó en un colegio acá en Bogotá porque era homosexual, ¿no? Entonces, esas circunstancias son muy importantes hacerle un muy buen manejo. Nosotros tenemos una responsabilidad, ustedes no se imaginan lo grande que es, porque estamos hablando del bienestar de las personas, de la parte emocional y de las conductas que puedan tener estas personas. Entonces, toda esa parte legal hay que tenerla clara también, y eso lo hablamos, pero más, creo que me tocaría un poco centrarnos más con los artículos y leerlos al detalle y tratar de analizarlo todos acá juntos, reunidos todos para poder darles una buena interpretación. Bueno, muchachos, nos veremos el lunes. Bueno, yo pensaría que el lunes, yo tengo que estar en la universidad el lunes temprano. Tendría que llegar allá y tratar de conectarme allá. Pensaría yo que estaría en la oficina de psicología, de la Facultad de Psicología. De pronto me demoraría un poquitico en ingresar, pero pues lógicamente el lunes hay clase. Lo que quiero referirme es que pronto me demoro un poquitico en entrar, por lo que tengo que, no sé a qué horas abran allá. Si abren temprano, pues listo, a las 8 estaré muy puntual conectado con ustedes. Pero la idea es de que me espero un instante si de pronto no he ingresado, son las 8:10 y no he ingresado. Pero pues es por eso, porque voy a hacer la clase virtual desde allá de la universidad, porque a las 10 tengo clase presencial con otra facultad. Entonces, por eso le digo que la presencialidad ya se asoma a la vuelta de la esquina. Bueno, muchachos, muchas gracias y bueno, gracias por la colaboración con las señoritas del proyecto de grado, que ya el año entrante o el módulo o el semestre entrante ya ustedes estarán en esta tarea. Listo, muchachos, muchas gracias y nos vemos el lunes.
Gracias, Caterina y Solandi, por su colaboración y a todos los que participaron en la lectura de hoy. Muchas gracias. Chao, señoritas. Gracias, Chao, profe. Diego. Hasta luego. Chao, Diego. Chao, Dieguito. Chao, profe. Chao, hermano.